Elías Pérez, CEO de Cubis, y hoy estoy en esta entrevista con Juan Güell, director general de Mutua Universal. Buenos días, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Elías. Bueno, pues queríamos hablar de cómo está estructurado la experiencia de Mutua Universal con servicio de telemedicina y teleasistencia, que, tomado comparativamente, quizás sea a nivel nacional uno de los más grandes. Es así, ¿verdad? Es así, yo creo que es el más grande. Actualmente yo creo que conectamos 140 centros y seríamos capaces de conectar a toda nuestra población protegida, que es cerca de 1.300.000 trabajadores. Cuéntanos, por favor, Juan, ¿cuál ha sido el origen de esta aventura? Que no lleváis precisamente 15 días con esto, sino que creo que tiene una gran historia detrás. Sí, mira, en Mutua Universal empezamos la andadura con la telemedicina en el año 2000-2001, con la red de telemedicina nacional. Teníamos conectados 5 centros vía satélite, pero esto era carísimo. Entonces, no tuvo continuidad precisamente por el tema económico. Y, curiosamente, después de esta experiencia, seguimos trabajando hasta que hubo un día, normalmente estas cosas acostumbran a pasar así, ¿no? Que se nos presentó, vimos una empresa que hacía peritajes de coches, y en lugar de que el perito se desplazase por los talleres, filmaban a través de una cámara de vídeo los daños que tenían los coches, y el perito estaba en una central, le pasaban las imágenes y él peritaba. Y entonces pensamos que cómo podíamos aplicar esto a nuestro sistema de asistencia sanitaria. Es decir, cómo aquellos centros asistenciales, muchos de ellos, que están, el personal que trabaja en él está en pueblos remotos, con poco acceso a grandes hospitales, con poco acceso a compañeros, ¿cómo podíamos hacer para que pudiesen pasarnos estas imágenes de los pacientes y el núcleo de especialistas, situado en Valencia, Sevilla, Madrid y Barcelona, les pudiese dar servicio? Y así empezamos la historia de la telemedicina en Mutua, en el 2002-2003. Curioso, hace casi ya 20 años entonces de esto. Es curioso que a veces como las innovaciones vienen totalmente transversales, ¿no? De una observación de algo en el mercado, que decimos, esto quizás lo podamos aplicar a nuestro servicio, ¿no? Que no haya venido de la observación exacta de ese mismo caso de uso. Bueno, entonces habéis sido pioneros en España, yo creo quizás en Europa también, de estos servicios, y en todos estos 20 años entiendo que esto ha sido una pequeña o larga, en este caso, travesía, que ha habido muchísimos retos, ¿no? Cuando uno es pionero, tiene que romper muchas barreras y muchos retos, tanto de la parte más tecnológica, que quizás sean los más salvables, como la parte humana de transformación y conseguir que tanto profesionales como pacientes piensen en esa resistencia al cambio, ¿no? De que hace esta tecnología nueva en mi clínica, ¿no? Cuéntanos un poco por encima cuáles han sido los principales retos y cuáles han pesado más, si los tecnológicos o realmente los humanos. Yo creo que es un mix de tecnológicos y humanos, o de humanos y de tecnológicos. A nivel tecnológico hemos tenido, yo te diría que 2 o 3 puntos complicados, que ha sido básicamente con los delays, con cómo se almacenaba toda la carga de radiografías, de iconografía, tuvimos que digitalizar todos los aparatos, etcétera, etcétera. Hasta el 2018 fue complicado tecnológicamente. En el 2018 tuvimos la suerte de contar con partners como vosotros, y la verdad es que ahora tecnológicamente estamos muy, muy, muy estables. Bueno, pues la verdad que tenéis una experiencia, claro, tantos años de experiencia acumulada da mucho para hablar, ¿no? Pero ¿cuál es el empuje necesario para que un proyecto de tan largo recorrido, empezando en un momento que la tecnología no ayudaba para nada, hablamos de ADSL, RDSIs, redes con muy poca capacidad, ¿cómo se consigue que una empresa de vuestro tamaño empuje un proyecto durante 20 años? ¿Cuál crees tú que es la clave? Tiene que ver con la progresión o con la asunción de responsabilidades dentro de la Mutua de gente que en aquel momento, hace 20 años, apostamos por esto. Entonces, esta evolución de 20 años ha ido paralela a que, en mi caso, yo pasé por la responsabilidad de dirección médica, y esto me permitió, con esta responsabilidad, impulsar más este proyecto. Compañeros míos, a medida que fuimos asumiendo responsabilidades nuevas, fueron asumiéndolas también, y lo que yo creo que es fundamental este es un proyecto, por el coste, por la dedicación,
todo lo que supone que tiene que estar apoyado desde la alta dirección de la empresa. Sí, es fundamental que la transformación digital no sea un departamento de la empresa, sin más, sino que tiene que estar en la mente y en la hoja de ruta del director general, del CEO. En 20 años, lo que te permite en 20 años es un cambio cultural. Y este cambio cultural a nivel del personal sanitario se ha ido produciendo. Esto ha ayudado porque desde la dirección de la empresa se creía en este proyecto, pues las dos cosas han ayudado a que el proyecto siga y que en momentos complicados pues no hayamos tirado la toalla, que ha habido, ya te digo, 2 o 3 momentos muy complicados. Correcto. Y bueno, cuando alguien es pionero en cualquier sector, siempre se encuentra con la problemática de que las herramientas que pueda haber tecnológicas en el mercado de uso o de propósito general, pues no le van a valer porque precisamente son de uso general y para las particularidades que tiene, en vuestro caso, el servicio de telemedicina, videoconsulta, etcétera, hay que buscar especialistas de nicho como podamos ser nosotros. Entonces, ¿qué estrategia tenéis vosotros entre balancear, me cojo una solución estándar del mercado que ha sido desarrollada por otra consultora, quizás en otro país incluso, y poner en la balanza, no, bueno, pues esta parte específica la queremos hacer en la casa, buscando a los mejores profesionales, porque queremos diferenciarnos en esto? ¿Cómo se balancean ambas estrategias? También hemos pasado por varias fases en esto que comentas. La primera fase era un proveedor externo que nos lo hacía todo. Cuando fallan las cosas, al final estás en manos de este proveedor externo. Pasamos por una fase que éramos nosotros y 2 proveedores externos. Cuando algo fallaba, nunca sabías dónde estaba el problema. Y yo creo que ahora estamos en una de las mejores fases. Está tan integrado en la mutua que tenemos una tecnología propia. Intentamos hacérnoslo todo nosotros. Vimos que esto no era posible, pero ahora hemos balanceado entre la tecnología propia, nuestros propios conocimientos y vosotros. Y yo pienso que esta es el mejor equilibrio. Y hay que pensar que la persona que está colaborando contigo, tienes que pensar que forma parte de tu propia empresa. Y ellos a la inversa. Y cuando se consigue esta simbiosis, cuando las cosas funcionan. Okay. Sí, es una buena alternativa. No ir a ninguno de los 2 extremos y coger un poco lo mejor de cada modelo. Es complicado que una solución estándar del mercado se adapte a una empresa como esta. Muy bien. Y bueno, no te voy a preguntar dentro de 20 años porque es demasiado lejos, pero dentro de 5, 8 años, ¿cuál es el roadmap que tenéis en Mutua Universal con todas las tecnologías que tenemos ahora encima de la mesa? Entiendo que, bueno, la parte de vídeo ya la tenéis muy controlada, muy bien trabajada. ¿Qué planteáis? ¿Extenderla horizontalmente a otros departamentos o también estáis mirando otras tecnologías tipo inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes? ¿Qué es lo que os preocupa ahora que ya estáis encima de la hora para no perder esta posición de liderazgo que tenéis ahora mismo? El modelo de asistencia sanitaria de la mutua es un modelo que tiene una parte presencial y una parte no presencial. La parte no presencial tiene que ver con la telemedicina. ¿Cuál es el futuro de esta parte no presencial en la mutua? Bueno, pues lo primero es conseguir humanizar esta parte digital. Lo segundo es sacarla de nuestras instalaciones. Es decir, nosotros ahora tenemos, o hemos venido trabajando, centros de Mutua Universal, paciente en otro centro de Mutua Universal, se hacen las interconsultas, la telemedicina. Entonces, lo que queremos es sacar del centro asistencial tanto al paciente como a nuestro propio profesional. De forma que estamos ahora con capacidades como para poder hacer telemedicina con el paciente fuera del centro y nuestro médico fuera del centro, es decir, esté donde esté. Esto es la fase más a corto plazo, lo más llamativo. Después también tenemos la posibilidad de conectar nuestros centros asistenciales con las empresas, de tal manera que evitamos desplazamientos de los trabajadores inútiles, etcétera, etcétera. Entonces, lo siguiente es también que la empresa pueda contactar no con el centro asistencial, sino con el especialista, aunque no esté en el centro asistencial. Esto sería lo que nosotros llamamos movilidad de la telemedicina, y esto es a lo que vamos ahora. Esta sería una parte. Yo creo que esta parte la tenemos a corto plazo ya bastante armada. Lo siguiente es cuando hablamos de tecnologías como el 5G, las intervenciones a distancia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí entraríamos ya no solo en la interconsulta
síncrona, asíncrona, sino en actos médicos que se pudiesen realizar sin estar paciente y médico en el mismo sitio. Esta sería la otra. Y lo que englobaría todo esto, que es la parte tanto presencial como esto que te comento de telemedicina, es la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir? Estamos trabajando en inteligencia artificial para que el análisis de la cantidad de los millones de datos que tenemos nos permita decir qué pacientes es mejor atenderlos de una manera presencial o qué pacientes es mejor atenderlos de una manera no presencial, teniendo en cuenta no solo la parte sanitaria, sino también muchos otros factores, como es las distancias de los centros, el periodo de IT, la patología que tiene el paciente, etcétera, etcétera. Hay pacientes que pueden tratarse presencialmente, pero hay pacientes, o que deben tratarse presencialmente, pero hay pacientes que se puede hacer un tratamiento que no es presencial. Entonces, esto, la única manera de poder definir bien qué es a través de inteligencia artificial, que te hace un análisis de todos tus pacientes, haces el diseño de lo que llamamos la caja negra con todas las variables y a partir de aquí, pues, priorizamos agendas, priorizamos visitas, cuáles son presenciales, cuáles no son presenciales, cuándo intercalamos presenciales o no presenciales, etcétera, etcétera. Este es el futuro en el que estamos trabajando ahora, que yo te diría que no es futuro. Por analogía, en la medicina tradicional se acuñó el vocablo de medicina personalizada. Y esto tiene que ver, pues, con todos los datos genéticos que tienen de los pacientes para tratamientos, hacer un tratamiento específico para la misma patología, no siempre es el mismo tratamiento, etcétera, etcétera. Nosotros intentamos acuñar este vocablo de medicina personalizada en el tratamiento de lo que es presencial, lo que no es presencial, intercalar, como te decía, visitas presenciales, no presenciales, etcétera, etcétera. Entonces estamos aplicando eso que en la medicina tradicional se llama medicina personalizada a parámetros de inteligencia artificial. Okay. Pues la verdad que es muy interesante y bueno, esperemos que en 5 años podamos ya empezar a ver esos resultados o algunos, como dices, que ya están aquí, ¿no? Que nos estemos dando cuenta que esa es un poco la magia de la tecnología, que realmente no se hable de la tecnología, sino del uso que haces de ella, ¿no? Que detrás tengas todas las siglas y todos los vocablos, términos, pero al final lo que importa es el servicio englobado como un producto, que es al final lo que vende o lo que provee Mutua Universal. Pues Juan, esto ha llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que es un gusto ver a un director general hablando con tanta energía de los procesos de transformación digital. No es algo habitual y bueno, nos encanta que así sea y bueno, mucha suerte en el camino. Espero que podamos acompañaros como hasta ahora. Gracias a ti. Seguro que seguiremos juntos en esta andadura y lo veremos juntos, todo lo que hemos estado hablando. Pues muchas gracias, Juan. Gracias a ti. Hasta luego.